Casi las 7:20 de la tarde, 19:19 es la hora. La temperatura en Santa Rosa 22 grados, un poquito más, 21,1, está parcialmente nublado. Y agradecemos mucho la presencia en este espacio del diputado Hipólito Altolaguirre. Él es el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical y, reitero, ha tenido la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo va, Poli? ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, en principio preguntarte, porque evidentemente estamos ya en un año electoral y hemos visto que la Unión Cívica Radical ha comenzado ya a intentar ver cómo son los posicionamientos políticos, cuáles son los nombres que la gente podría llegar a votar y contrataron una encuesta, hicieron una encuesta. Sí, el Comité Provincia contrató una encuesta para ver un poco. Puntualmente son fotos, ¿no es cierto?, de un momento, de un contexto, pero dice cuáles son los principales problemas que hay, cuáles son las figuras políticas de la provincia con mayor intención de voto, mayor imagen positiva. También a qué partidos se analizó, se veía como opositores. Y bueno, tener por lo menos una foto de cómo se encuentra actualmente el escenario político provincial. Salió que el principal reclamo o la principal preocupación son las rutas, que a veces uno dice, pero hay otros temas, pero abramos los diarios de todos los días y recién estábamos comentando, paran de haber accidentes en nuestras rutas nacionales, provinciales, fatales. Vemos cómo un grupo realmente de autoconvocados de nuestra ciudad vienen llevando de nuestra ciudad y otras localidades que son el grupo de autoconvocados de la Ruta 5 realmente y el protagonismo que han tomado en esta lucha, por llamarlo, y esta insistencia de que tenga que haber una autovía, ¿no es cierto? Y a su vez este mismo grupo busca distintos proyectos alternativos para poder financiar estas rutas. También vemos lógicamente la hegemonía que tiene siempre el Partido Justicialista en nuestra provincia, que es de público conocimiento porque elección tras elección, con lo cual una vez más cuando uno plantea, y a veces es cuestionado por algunos, que tenemos que armar un gran frente electoral en nuestra provincia para que todos aquellos que no compartimos con esta manera de gobernar, con los 40 años, más de 40 años que lleva gobernando el FREJUPA, con aciertos y desaciertos, bueno, darle una alternativa a los pampeanos, pero hay que ser competitivo. A la gente le gusta realmente cuando hay competitividad. En el último proceso electoral, sin duda, cometimos un error, que fue dejar algún partido, en el caso de Comunidad Organizada, fuera del gran frente electoral, y estuvimos a 3 puntos de ganar la provincia. Bueno, creo que ese es el camino, seguir construyendo desde la legislatura. En la mayoría de los temas, los 3 bloques opositores que representamos a más de la mitad de los pampeanos que nos votaron. Estamos haciendo un trabajo en conjunto. Esto ha cambiado algo, porque todos los frentes que se hacían nos juntábamos 2 meses antes, armamos un frente con distintos partidos y íbamos. Esta vez creo que estamos superando a su vez el contrato electoral o la voluntad de la gente, porque llevamos 1 año y pico donde tenemos contacto diario, llevamos banderas comunes, nos plantamos cuando nos tenemos que plantar, tenemos conversaciones diarias entre los distintos espacios de Comunidad Organizada, del PROMID, de la Unión Cívica Radical, que es el bloque que encabezo, y creo que ese es el camino. Una, para demostrar que hay confianza entre nosotros, porque si querés armar un frente tenés que tener confianza, tenés que tener conductas, y otra también hacia la sociedad para que vean que esto va en serio. Bien, vamos a ir desgranando algunas de las consideraciones que nos brindaste. En primer lugar, lo de la terrible situación que representan las rutas completamente abandonadas, sobre todo por el gobierno nacional, que dijo que no iba a invertir más en eso, y evidentemente las consecuencias están a la orden del día, con accidentes viales, siniestros viales cotidianos, con un saldo de personas muertas incluso, y apuntabas lo de este grupo de vecinos que, sumados a vecinos de distintas localidades que están sobre la Ruta 5, de aquí hasta provincia de Buenos Aires, incluso algunas de provincia de Buenos Aires también,
vienen gestionando por una autovía. ¿Considerás que es eso posible en estos tiempos donde evidentemente el Estado Nacional no se hará cargo y a la provincia no sé si siquiera se ha mostrado interesada en eso? Yo voy a decir, esto es algo que tendría que haber empezado hace mucho tiempo, ¿no? Y seguramente no por autoconvocados, sino por quienes han gobernado la provincia. Vale la pena mirar la provincia de San Luis. Uno pasa de la provincia de La Pampa a la provincia de San Luis y terminamos con nuestras rutas rotas o angostas, y pasamos a una provincia donde tienen autopistas, teniendo la misma cantidad de población que nosotros, teniendo un presupuestos similares, si bien han tenido el beneficio de promoción industrial, pero uno ve que se puede hacer y que lo pueden hacer las provincias. Bueno, y a lo mejor decir todas autopistas es un sueño, una utopía, pero un día hay que empezar por los primeros 5 o 10 kilómetros de los puntos, como los explican ellos, donde hay más accidentes, en las lomas más peligrosas, en los lugares donde habitualmente ocurren los siniestros. Bueno, hay que arrancar. Creo que sin duda la provincia recursos para arrancar en eso tiene. Sin duda la nación tendría que aportar y tendría que hacerlo. Han habido proyectos que han fracasado. No sé si recordás en el gobierno Laura, ¿no? Laura en el gobierno de Macri también, que parecía que podía venir y no vino. Bueno, pero nosotros somos de La Pampa, vivimos acá, y creo que esta lucha que es de un grupo de vecinos tiene que ser la lucha de todos los pampeanos y para toda la provincia. Bien, y yendo ya a la encuesta, más allá de esta problemática que develaba, te hace ver que si se conforma una alianza opositora en la provincia de La Pampa, tendría éxito. Y tendrían que estar allí, dijiste, todos aquellos que no comulgamos, no tenemos afinidad con el actual gobierno, con el peronismo que gobernó durante 40 años. Ahora, la Unión Cívica Radical tiene afinidad con comunidad organizada, tiene más afinidad que la que podría tener con el peronismo. ¿Y por qué sería eso? Lo mismo que te tendría que preguntar si incluirías en esta alianza a los libertarios. Yo voy a hablar a título personal, sí, porque pertenezco a un partido y las decisiones se toman en el seno del partido. Yo creo que más de 40 años gobernando la provincia han demostrado, han tenido la oportunidad, han tenido los recursos para cambiar y transformar esta provincia. Sin embargo, vemos 40 años después que no hemos crecido demográficamente, si bien podemos decir creció Santa Rosa, sí, pero nuestros pueblos quedaron totalmente despoblados. Nuestros pueblos han quedado donde en la mayoría la principal fuente de empleo termina siendo o el municipio o las cooperativas que prestan los servicios, pero la actividad privada se ha ido extinguiendo. Vemos las rutas en mal estado, vemos una centralización de todo en las grandes ciudades, llamemos Santa Rosa, Pico, Hacha. Vemos que no se asientan nuevas industrias, que tenemos un parque industrial donde en su mayoría son prestadores de servicio. Vemos cómo cada vez la gente del interior viene a las ciudades más grandes por la falta de oportunidades, cómo aquellos que se van a estudiar afuera no vuelven. Creo que en todo esto vemos una provincia que el otro día salía un informe donde vos hacés 5 kilómetros por la ruta y ya no tenés conectividad, donde salís de Santa Rosa, salió un informe puntualmente de todas las zonas rurales totalmente desprovistas, con lo que significa eso, ya que hoy todos trabajamos con el celular o estamos en contacto, o buscamos informarnos o lo que sea. Bueno, creo que el tiempo ya está, que habrán hecho cosas buenas, otras no, porque la realidad uno no tiene que ser crítico de todo lo que se ha hecho. En su momento han habido programas habitacionales muy importantes, muy buenos, que solucionaron problemas a muchísimos pampeanos, pero hoy se está fracasando. Uno ve lo que eran aquellos planes 5.000, 3.000 viviendas, donde se cubría la necesidad, y hoy vemos en esta encuesta también habla, uno de los principales problemas son las viviendas. O vemos cómo en vez de desarrollarlos atrayendo industrias, no lo hemos hecho, o destinamos millones y millones de pesos a proyectos que han fracasado. Si te pregunto, ¿te acordás del criadero de trucha?
Si te pregunto, el megaestadio, y así podemos empezar a encontrar obras, infraestructuras que fracasaron a lo largo y ancho de la provincia. Bueno, creo que todas esas cosas hay que cambiarlas. El Estado sí tiene que garantizar algo, que es la educación, que es la salud, que es la justicia, que es la seguridad. Esas cosas sí las tiene que garantizar, pero tiene que brindar también para que en nuestra provincia haya oportunidades. Hablando de rutas, La Pampa está en un lugar estratégico, el centro del país, todo pasa por acá. Si vos vas de Buenos Aires a Rosario, tenés autopistas, de Rosario a Córdoba capital tenés autopistas, de Córdoba capital a Río Cuarto tenés autopistas. Bueno, sin duda nosotros tendríamos que ver de conectar con Bahía Blanca, empezar ya sea desde Realicó, un lugar donde han habido muchísimos accidentes también, Ruta 35, o en el sector, pero conectar el centro del país, ya sea con Bahía y con la Patagonia, fomentar el turismo de esa manera, el tránsito. Clarísimo. Y todo lo que acarrea. Ahora, insisto, Poli, para desalojar al peronismo del gobierno después de 40 años, da lo mismo aliarse con cualquiera, y digo porque en la encuesta que encargaron ustedes figuran los libertarios incluso por encima en la preferencia de la gente pampeana que los radicales. ¿Esto les obligaría a convocarlos, como dijiste también que fue un error no haber ido junto a Tierno en las últimas gubernamentales? Mirá, yo te voy a decir lo que yo veo, y es que hoy esa sociedad que vos llamás libertaria, hoy la gente, somos muy pocos los que nos identificamos con los partidos políticos, cada vez menos, los que militamos en partidos políticos, pero la gente premia y castiga a través del voto. Yo creo que Milei llegó como un castigo justamente a los partidos tradicionales, porque por más que en esa encuesta diga algo, Milei ganó en La Pampa, le ganó al justicialismo, sí. Solo le ganó, con un discurso de motosierra que te puede gustar, no te puede gustar. Algunos lo votaron, otros no lo votamos, pero él dijo lo que iba a hacer, parecía que era algo irracional y la sociedad lo votó igual. Entonces, uno ve que hay voluntad de cambio en nuestra provincia. Cuando vos me decís comunidad organizada, yo no tengo duda que comunidad organizada tendría que haber estado en el otro frente y tendría que estar ahora. De hecho, nosotros en la legislatura, con los dos legisladores que tienen ellos, tenemos excelente relación, tenemos un trato fluido permanentemente y son gente de trabajo. Uno ve que son gente que trabajan mucho, que están en contacto con la sociedad, presentan proyectos, y esto se trata, más allá de todo, de estrategia electoral, Javier. La foto de hoy en esa estrategia electoral, ¿ya lo ubica a Martín Berongaray candidato a gobernador? Si me lo preguntás a mí, sin duda para mí es el mejor candidato que tenemos, lo demostró haciendo la mejor elección para cargos ejecutivos en la provincia de La Pampa, demostró siempre que fue legislador, fue reconocido por ser el legislador que más proyectos presentaba, más leyes le han aprobado. Bueno, creo que reúne un montón de condiciones, pero lógicamente eso tiene que salir del seno de un partido y del seno de un frente si se lo integra. Hoy la foto, como te decía, la foto el día de hoy, es que de la oposición es el dirigente mejor posicionado. Bien, dejando de lado esto, tu gestión como diputado provincial es muy significativa, sobre todo porque presidís el bloque, sos la voz cantante, y estamos viviendo un periodo legislativo trascendente, sobre todo porque hay un proyecto en discusión enviado por el Poder Ejecutivo Provincial que, como se ha dicho en varias ocasiones, va a regir la explotación petrolera en la provincia de La Pampa, en el pozo más grande, más importante que se tiene, que es el Medanito, durante los próximos 25-30 años. El gobierno provincial quiere, a 1 año y medio antes de que se termine la actual concesión a Petroquímica Comodoro Rivadavia, que se llame a licitación porque, lo dice el gobierno provincial, lo dicen en 25 de mayo, Petroquímica ha dejado de hacer inversiones, perjudicando a la normalidad del pueblo, porque se le vence el contrato dentro de 1 año y medio. En ese marco, ¿cuál es la postura del radicalismo? ¿Cuál debería ser la postura de la oposición? ¿Qué se debería hacer con este proyecto urgente que parece haber enviado el Ejecutivo? Yo voy a tratar de hacer una síntesis de esta historia. ¿Qué es la licitación del Medanito? Sin duda, el contrato más importante en la provincia de La Pampa. Cuando digo más importante, en materia económica.
Son miles de millones de dólares lo que, claro, lo que representa este contrato. Es un contrato que va a durar 25 años, que se va a licitar una zona, como bien lo dijiste, el Medanito, que ingresó, que desde el año 92 lo viene explotando esta empresa que es PCR, que hace aproximadamente 8 años y pico, primero ganaron una licitación por 25 años y se le prorrogó por 10 años más, vence en junio del año 2026, falta 1 año y 3 meses aproximadamente, y bueno, el Poder Ejecutivo entre gallos y medianoche, el 28 de noviembre, si mal no recuerdo, del año 2024, envió el proyecto para ser tratado en sesiones extraordinarias, el proyecto para armar el pliego de licitación de esta zona. No teníamos un informe, no había pasado un funcionario, no teníamos un dato, si bien sí había funcionado una mesa que había enviado el Poder Ejecutivo y habían estado trabajando, nos llamó la atención la manera en que lo enviaban sin que se hubiera discutido en comisión. Estuvo a punto de ser aprobado el proyecto, esa es la realidad. Sin duda nosotros tuvimos un rol importante, entre otros integrantes de la Cámara, para que esto no pasara. Y explicamos a la sociedad, apareció una palabra que por ahí no la conocíamos muchos, es la palabra data room, que son los datos de la zona, saber cuántas reservas, cuántos pozos pueden haber, toda la información necesaria para presentarse en una licitación. Pero poco a poco uno se va interiorizando y va aprendiendo, porque la verdad es que si yo les digo antes de ser diputado, me decían Medanito, y Medanito me acordaba de cuando uno iba a jugar a los médanos acá, es la realidad, uno empieza a analizar, empieza a ver la importancia que tiene la economía de nuestra provincia, en los recursos que genera el petróleo en nuestra provincia, que es mucho el ingreso a nuestra provincia producto del petróleo, y empieza a analizar y ver cuáles son las situaciones. Nos mandaban un proyecto donde por un lado se planteó, hubo un dictamen a punto de salir entre un 15 y un 20%, actualmente pagaban el 35%, era móvil, estaban en un 34%, y la primera pregunta que nos hicimos es, mientras que al oyente que está acá le suben el impuesto inmobiliario, el impuesto a los vehículos, los ingresos brutos, ganancia le aplica, el gobierno nacional le vuelve a restituir ganancia en el salario, lo que sea, a las petroleras le sacamos los impuestos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no están ganando. ¿Cuál es la cuestión? Nosotros ya habíamos querido cobrarle, quiero recordarles a ustedes, en el aporte solidario. Sí. Que en vez de cobrarle al vecino que tenía un vehículo o una casa de cierto valor, le cobraran a las petroleras. Bueno, ahora veíamos otra vez este tema de las petroleras. En función de eso, bueno, uno empieza a analizar, a averiguar. Es cierto que las provincias vecinas están cobrando regalías más bajas, mucho más bajas, 15, 12, 18, bueno, hay variación, que han cambiado las regalías que se pagaban, pero a nosotros nos sorprendió realmente el monto. En función de eso, empezaron los debates. En el mes de febrero, creo el 14, nos entregaron recién el informe, un informe hecho por una empresa Geinovar, que habla especialmente de explotación secundaria, no primaria. Por ahí son cuestiones técnicas que uno va aprendiendo. Sí. La primaria sería lo que uno vulgarmente ve, que es, se hace el pozo y se extrae el petróleo, con lo cual tampoco era tan acabado como decían el informe, pero nos empezaron a aportar. En el interín nosotros desde el mes de diciembre decíamos, hagan el data room, liciten el data room. Al día de hoy no se ha hecho. O sea, se perdieron 3 meses. En ese momento faltaba más de 1 año y 6 meses. Para esto ha venido el intendente, nos hemos reunido con los sindicatos, con los empresarios, los industriales, que nos han hecho planteos lógicos, porque genera actividad económica. Un pozo de petróleo, cuando se lo hace, genera mucho movimiento económico, puntualmente en zonas como 25 de Mayo. Y en función de eso se fueron dando los debates. Todavía no se ha logrado sacar un dictamen desde la Cámara de Diputados, pero ese dictamen tiene 3 partes fundamentales. Uno es la regalía. Otro es la cantidad de pozos. ¿Cuál es la importancia de la cantidad de pozos? Uno puede ser por el trabajo que genera, movimiento de suelos, empleos, para la zona es importantísimo. Importantísimo. Y a su vez, el tiempo en el que se los va a extraer al petróleo.
Otra de las cuestiones, el bono. ¿Qué es el bono? El bono es lo que se paga por ingresar al área al que gana la licitación. Bueno, nos daban un informe. En este informe que nos dio el secretario de Hidrocarburos, nos decía que el bono, según las proyecciones que habían hecho, si era 25 años podían dar en los 50 millones, unos 170 pozos serían los que hay que hacer. Bueno, nosotros vamos juntando elementos, vamos analizando, vamos viendo otros antecedentes que hay en nuestra provincia y en otras provincias, y en función de eso trataremos de sacar el mejor proyecto, pero por sobre todas las cosas, a nosotros nos eligió el pueblo pampeano para que cuidemos el patrimonio de nuestra provincia. Y hay que entender que el petróleo se agota. ¿Ah? El petróleo se agota. Y muchas veces las zonas, en este caso vamos a llamar 25 de Mayo, Puelén, donde se extrae el petróleo, en un momento hay mucho dinero invertido, pero el día que se termina, se hace muy difícil sostener la economía. Entonces tenemos que apuntar a que en esas zonas, de lo que se saca también, sea retribuido. Dijiste que van a intentar el mejor proyecto posible. No es el del Poder Ejecutivo, entonces. No, hoy te puedo decir que hoy no hay ni dictamen del Poder Ejecutivo. El día de ayer tuvimos un plenario, se consensuó por no estar cerca a las partes, continuar juntando información, para no entrar en una discusión, ya que esto no es algo que pueda aprobar el Ejecutivo con sus 15 legisladores y el desempate de la gobernadora. La ley establece que hace falta 2/3 de los miembros presentes, con lo cual si estamos todos los diputados necesitan 20 diputados. ¿Está? Y justamente eso te quiero preguntar para ligar aquello de esa alianza opositora que podría vencer al peronismo con esta situación de Medanito, que es lo más importante en la legislatura, al menos por este momento del año. ¿Tenés temor de que esa unidad opositora demostrada durante los últimos 2 años se quiebre en este tema? Porque recordemos que, lo dijiste, se estuvo a punto de aprobar este proyecto porque había legisladores del PRO que estuvieron sentados en sus bancas cuando ustedes no lo estaban, permitiendo no solo el inicio de la sesión, el quórum, sino también que si con algún diputado más hubiera estado, salía el proyecto. Nosotros, al momento de juntarnos los bloques opositores, siempre decimos en algunos temas vamos a estar trabajando juntos y en otros no. Integramos distintos partidos, tenemos distintas visiones, pasa en el mismo oficialismo, ¿está? El oficialismo también tiene distintas visiones en este tema, pero también en el orden nacional. A ver, en la última elección llevaban un Sergio Massa que había sido militante de la UCD y por otro lado estaba el Partido Comunista apoyando el frente. Entonces, hoy la política se ha convertido en frentes. Vemos, de hecho, el presidente actual tuvo el apoyo incondicional del expresidente Macri, que había apoyado otra fórmula con todo el PRO y todo el partido encolumnado para brindar toda la fiscalización y el apoyo y la logística. Así que eso hoy se da muchas veces y lamentablemente a veces los matrimonios duran y otras veces no. Bueno, hay que tener la cintura. Yo estoy convencido que la oposición ha crecido mucho. Estoy convencido que hay conducta y estamos generando los lazos de confianza necesarios para poder llegar a un 2027 unidos con una alternativa que los pampeanos va a elegir, no tengo duda, pero para eso hay que seguirle dando seriedad, trabajo y continuidad. ¿Es necesario que la licitación de Medanito, el proyecto de llamado a licitación, salga tan urgentemente como dice el Ejecutivo? Mira, nosotros veíamos y se lo planteamos. El secretario nos dio un cronograma de 184 días, así que por ahora queda bastante tiempo. ¿Está? A su vez, nos dicen que la premura o la urgencia es porque no están haciendo inversiones la empresa que actualmente hay. Lo que si yo te pregunto a vos, si la empresa que entra va a entrar a mediados del 2026, la empresa que está actualmente, ¿por qué va a invertir más para generar? Al contrario, ya va a estar en retirada, salvo que sepa que va a continuar ella ahí, entonces seguramente, o que gane la licitación en el caso que se presente. Bueno, todas estas cuestiones son futurología, no hacemos nosotros, algunos las podrán hacer, nosotros no. Vamos a intentar que la licitación, la licitación va a ser la más transparente, que se puedan presentar todos los que se quieran presentar, y por sobre todas las cosas,
que nuestra provincia cuide los recursos. Todo ese dinero que es muchísimo, pero cuando digo muchísimo, son números que, a ver, uno no dimensiona efectivamente, porque si lo convertimos en pesos, son miles de millones de pesos que vayan destinados a infraestructura, que vayan destinados también a nuestros municipios, que tanto está haciendo falta. Tiene que ir una parte a 25 de mayo, que es puntualmente la zona más afectada. Hay que darle que en esa zona se generen otras fuentes de empleo, otras fuentes de energía, porque esta energía se agota. Hay que buscar energías renovables porque en algún momento nos va a pasar. Hipólito Altolaguirre, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y la gentileza de haber compartido este espacio. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Javier.